Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la esperada reseña de Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte. Una obra guionizada por Buronson e ilustrada por Tetsuo Hara. Hokuto no Ken, una obra maestra, una obra que yo considero sagrada, tal cual, y una obra donde si hay algo que es más fuerte que los puñetazos de los personajes, esos son sus sentimientos, tal cual. A menudo se cita a Hokuto no Ken como una obra de lo más influyente, y es que a fin de cuentas estamos ante el shonen más influyente de la historia, con permiso de Dragon Ball. Y es que, ya que cito a Dragon Ball, esta serie, Dragon Ball, de Akira Toriyama, es una obra que le debe mucho a Hokuto no Ken. Hokuto no Ken fue una obra muy influyente en Dragon Ball, sobre todo en la parte en la cual pues Goku ya es adulto. Y no solo fue una obra influyente en Dragon Ball, Hokuto no Ken también fue influyente en otros clásicos, como por ejemplo Saint Seiya, Berserk o JoJo's Bizarre Adventure. De hecho, esta última, JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, es una serie que tú, vamos, basta con ojear los primeros tomos para ver que el estilo de dibujo es prácticamente idéntico al de Tetsuo Hara en este clásico atemporal. Y además, Berserk de Kentaro Miura es una obra que, vamos, tú la estás leyendo y notas en todo momento la influencia de Hokuto no Ken en ella. De hecho, el propio Kentaro Miura citaba a Hokuto no Ken como su más clara inspiración a la hora pues, de crear esa obra maestra que es Berserk. Vamos, que si os gustan estas obras, si os gustan estos mangas que he citado, ir de cabeza a por Hokuto no Ken porque os va a encantar. Os va a encantar. De hecho, estas obras que he citado, Berserk, JoJo's, etcétera, no existirían o no serían tal y como las conocemos en el caso de Dragon Ball si no fuera por Hokuto no Ken, tal cual. El motivo por el que yo tengo en tan alta estima a esta obra, el motivo por el cual yo considero a Hokuto no Ken como pura filosofía hecha manga, es porque es un manga que me enseñó lo que era el estoicismo, lo que era la filosofía estoica, antes de descubrir dicha filosofía. De hecho, no exagero con lo que voy a decir, no exagero. Yo leyendo Hokuto no Ken me siento como cuando leo pues a Marco Aurelio y otros pensadores estoicos, tal cual, tal cual. Pero para mí Hokuto no Ken, además de ser la filosofía estoica hecha manga, es también una oda a la masculinidad. O sea, yo soy un gran defensor de la masculinidad. Es una obra que te dice qué es ser un hombre con una sutilidad, atentos a lo que voy a decir, con una sutilidad propia de la idiosincrasia de las grandes obras de arte salidas de Japón. Tal cual, lo que habéis escuchado, que además se nota que lo tenía preparado ya el discurso, pero es que había que decirlo así, no había otra forma. Puede sonar exagerado lo que voy a decir, pero a mí Hokuto no Ken fue un manga que me cambió la vida. Tal cual, me cambió la vida a mejor. Al igual que la filosofía estoica. Y al igual que la filosofía estoica, el mensaje de Hokuto no Ken, lo que te transmite este manga, quizás no te haga rico económicamente. Quizás. Pero sí que te va a hacer rico espiritualmente. Y esa riqueza espiritual, no os hacéis a la idea de lo que ayuda en el día a día, de lo que ayuda a la hora de afrontar problemas que se presentan pues en el día a día, en la rutina de cada semana. Es algo increíble lo de Hokuto no Ken. Es una obra que, ya digo, el estoicismo hecho manga, sin duda. Y una obra muy importante para mí, que me cambió como persona a mejor. Y una obra que me transmitió unos valores que mantengo, vamos, a diario. Y además, todo se ha dicho, es una obra en la que pienso muchas veces.
cuando estoy en una situación peleaguda, en una situación en la que siento que todo se escapa a mi control, es ahí cuando pienso en el protagonista de Hokuto no Ken, en Kenshiro aquí en portada, y me pregunto, ¿qué haría Kenshiro en esta situación? O sea, para mí, el protagonista de Hokuto no Ken, Kenshiro, es como un espejo en el que mirarme, tal cual. Es una obra, Hokuto no Ken, que yo, la primera vez que me acerqué a ella, fue a través de la adaptación cinematográfica que se hizo en 1986. Una adaptación cinematográfica en formato anime. Y luego pues me leí el manga. Ahora bien, os dejo una cosa clara, y esto lo digo por experiencia. No es lo mismo leer Hokuto no Ken cuando tienes, pongamos de ejemplo, 15 años, que leerla con 25 años de edad. Ni tampoco es lo mismo leerla con 25 años que con 36 años, que es mi edad actual. De hecho, es una obra que cuantos más episodios tristes hayáis tenido en vuestra vida, más la vais a disfrutar, más vais a entrar en catarsis con los acontecimientos que se nos narran. Ya veréis, o sea, es una obra que va a sanaros el alma, tal cual. Cuantos más episodios tristes, cuantos más episodios duros, situaciones en las que sentíais que pues, lo que os rodeaba se os llevaba por delante, o sea, cuantas más experiencias de ese tipo hayáis vivido, más vais a disfrutar Hokuto no Ken. Eso os lo garantizo de primerísima mano. Os lo garantizo totalmente, de verdad. Y es una obra que quizás a muchos o a muchas pues les puede echar para atrás, porque ven estas portadas con estos hombretones ahí en ellas y piensan, guau, es un manga de machorros. No, para nada, o sea, Hokuto no Ken nos enseña lo que es la masculinidad no tóxica, es decir, el ideal de masculinidad que todos deberíamos seguir, tal cual. Y es una obra que además, en relación a esto último que acabo de comentar, me llama la atención por una cosa que voy a comentar, y es que resulta curioso que el personaje más poderoso de este manga no es un hombre, sino una mujer, tal cual. O sea, el personaje más poderoso de Hokuto no Ken es una mujer, y a mí este manga me enseñó pues, que una mujer puede tener un poder de una capacidad, capaz de manipular al rey de una nación, tal cual. Y además, siguiendo este discurso que estoy comentando, esto que estoy comentando sobre que el personaje más fuerte me pareció una mujer, me llama la atención que el segundo personaje más poderoso de la serie no es un hombre mazado o, como decís en Latinoamérica, mamado, sino un anciano. Un anciano de aspecto frágil, sí, de aspecto pues típico de un anciano, débil y tal físicamente, pero de espíritu de los personajes más fuertes que hay en toda la serie. Y eso, como dice el propio Kenshiro, es lo que hace magnífico a un hombre, la fortaleza de espíritu, la riqueza espiritual. Eso es lo que hace un hombre de verdad. Porque si no, todos los macarras a los que se enfrenta Kenshiro, toda la escoria con la que se topa en su aventura, pues serían hombretones, porque están mamados, porque están mazados, pero no es el caso. Eso es algo que nos deja muy claro este manga en todo momento. Que la fortaleza proviene de la fortaleza que tengamos de espíritu, vamos. Y este manga además fue revolucionario en cómo mostraba literalmente lo que es esa fuerza de espíritu a través de un aura que emanaban los personajes. Esto es algo que popularizarían series como Dragon Ball, pero esta obra fue la que introdujo ese concepto, el concepto de aura combativa, el ki, vamos, seguro que lo habéis visto en infinidad de series. Bueno, pues Hokuto no Ken fue pues la que introdujo ese concepto y la que, sobre todo, y esto lo digo 100% seguro, lo popularizó. Otra cosa que puede echar a la gente atrás cuando recomiendo Hokuto no Ken es su número de tomos, porque son 18 volúmenes, ¿no? La edición que tenemos ahora en España, la Perfect Edition, vamos,
cuenta con 18 volúmenes y eso pues lo de siempre, puede echar atrás a más de uno, son muchos tomos, no me lo puedo permitir, etcétera. Pero he de dejar una cosa clara ya en esta primera parte del vídeo. La serie, lo que hizo grande a la serie, termina en este tomo. En el tomo número 10. O sea, Hokuto no Ken como tal, lo que hizo a la serie mítica, lo que hizo que esta serie pues siga siendo famosa en Japón y siga siendo recordada, y también una de las franquicias que más generan, que más ingresos generan, es lo que acontece desde el tomo 1 hasta el tomo 10. Mi consejo es el siguiente: haceros con Hokuto no Ken hasta este tomo, hasta el tomo 10. Para mí, la serie podría haber terminado perfectamente en este tomo. Y lo que viene después, que comentaré de forma más exhaustiva en lo que queda de la reseña, está bien, es disfrutable, de hecho, pero no llega a los mismos niveles que todo lo anterior. O sea, las cotas de calidad de las que hace gala la serie, del tomo 11 al 18, no llegan pues a igualar esas altísimas cotas de calidad que alcanzó la serie durante sus primeros 10 tomos. Así que mi consejo es ese: haceros con los 10 primeros tomos y luego, si os han gustado mucho, pues haceros con los siguientes. Y si no os han gustado mucho y tal, bueno, pues ahí ya decidís vosotros, ¿vale? Bueno, Hokuto no Ken es pues lo que vengo comentando: filosofía estoica hecha manga. Un manga repleto de momentos épicos y memorables que marcaron a toda una generación de japoneses. Fue una serie tremendamente popular durante los años 80, cuando estuvo en publicación esta obra. Y una obra en la que aparecían unas frases que además se insertaban en el momento oportuno, que eran totalmente lapidarias. O sea, unas frases lapidarias que se quedaron grabadas a fuego en la mente de los lectores, y frases que les acompañaron, vamos, durante toda la vida. Y eso es lo que hace grande a una obra, que te deje tal pozo, que no la olvides, que la recuerdes siempre, en tu día a día, en tu vida, que afrontes los problemas y cuando los afrontas recuerdes esa lectura que has hecho de esa obra que te ha marcado, en este caso de Hokuto no Ken. Y es una obra que, bueno, que fue, pues lo que comentaba, un auténtico éxito en los años 80 cuando se publicó, y de eso, bueno, pues hablaré en la próxima parte del vídeo, una parte en la cual pues me dedicaré en eso, en ahondar en el éxito de Hokuto no Ken y en hablar pues de productos derivados de esta obra original de Buronson y Tetsuhara. Así que venga, vamos con la siguiente parte del vídeo. Bueno, continuamos con esta siguiente parte del vídeo, en la cual, bueno, pues os voy a hablar pues del éxito de Hokuto no Ken. Un éxito que llega hasta la actualidad en Japón. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando fui a Japón por primera vez en el año 2017, ver edificios en los cuales pues aparecía el personaje de Kenshiro en la fachada de los mismos. De hecho, estaréis viendo ahora unas fotos que os estoy poniendo. Y si os fijáis bien, estos edificios, bueno, pues son edificios de pachinko. Y es que de eso voy a hablar en esta parte. De dónde proceden los ingresos de esta franquicia, o al menos el gran grueso de dichos ingresos. Bueno, Hokuto no Ken, para que os hagáis una idea de lo exitosa que es una franquicia de las más rentables de la historia. O sea, es una de las franquicias que más dinero han generado de toda la historia, tal cual. O sea, ha generado la cantidad, escuchad bien, de 14,8 billones de dólares. O sea, absurdo. Para que os hagáis algo, para que lo asimiléis mejor, tan solo voy a decir que Hokuto no Ken es una franquicia más rentable que James Bond, que Toy Story y otras series como Star Trek o Los Simpson, tal cual. Y ya, sin salirnos de Japón,
Hokuto no Ken es más rentable que One Piece y Evangelion. Tal cual. Es algo impresionante. Y ahora que cito a Evangelion, con Hokuto no Ken pasa algo parecido con esta serie. Y es que cuando se habla de franquicias rentables, muchos tienden a pensar que la gran parte de los beneficios provienen de el producto original. Es decir, en el caso de Pokémon, por ejemplo, muchos cuando les dices que Pokémon es la franquicia más rentable de la historia, se piensan que el dinero proviene de los videojuegos, pero no. Ese dinero, esos beneficios, provienen de el merchandising, de los peluches, etc. Esto es algo que también me quedó claro cuando fui a Japón, que iba a los Pokémon Center y lo que veía que se vendía a patadas era merchandising, peluches de Pokémon sobre todo. Y con Evangelion pasa pues lo mismo que con Hokuto no Ken. Y es que, tanto en el caso de Evangelion como en el caso de Hokuto no Ken, la mayor parte de los beneficios no vienen de el producto original, sino de las máquinas de pachinko. Tal cual. Eso es lo que quería comentar antes. Y es que de esos 14,8 billones de beneficios, 14,7 billones le vinieron a Hokuto no Ken de las máquinas de pachinko de Sega. Algo absurdo. Algo absurdo como están los japoneses de enganchados a esas máquinas pachinko de Hokuto no Ken. Aunque, si te paras a pensarlo, te cuadra que Sega hiciese esas máquinas de pachinko tirando de esto, de esta IP, de la IP de Hokuto no Ken. Y es que tú entras en un local de estos de pachinko y ¿qué te encuentras? Pues a señores de más de 40, 50 años. Y esos señores en los años 80 eran adolescentes, por tanto eran el target al que iba dirigido Hokuto no Ken cuando se publicó allá por los 80. Y de eso voy a hablar ahora, de la época en la que se publicó. Y es que, bueno, Hokuto no Ken se publicó entre septiembre de 1983 y agosto de 1988 en las páginas de la archiconocida Shonen Jump. O sea, fue una de las series estrella de la época y una serie que dentro del semanario pues fue influyente con todas las demás. Con otras series como por ejemplo Ginga Nagareboshi Gin, que terminó siendo algo así como, vamos, al poco de empezar, de hecho, pasó a ser como una especie de Hokuto no Ken pero con perros. Dragon Ball, lo que comentaba antes, una serie que al principio era así de aventuras, de humor, pues terminó siendo una serie que bebía mucho de Hokuto no Ken, que había algunas escenas que eran prácticamente un calco de Hokuto no Ken, como esas escenas en las que Goku emanaba su energía vital, o se petaba y rompía la camiseta, pues lo mismo. Eso es algo que sucedía, pues eso, en Hokuto no Ken. Y es curioso porque estamos ante una serie que no es muy larga, porque terminó constando de 27 tomos recopilatorios en su edición original. La edición que tenemos ahora pues son 18 tomos. Y eso es algo que es indicativo de la gran calidad que tiene cada uno de los tomos que la componen, sobre todo los que conforman la primera parte de la serie, que como ya he dicho antes, pues es lo que hizo mítica a Hokuto no Ken. Porque muchas series para terminar siendo míticas necesitan acumular una gran cantidad de tomos, superar como mínimo los 30. Pero en el caso de Hokuto no Ken, ya cuando llevaba más de 10 tomos, estaba siendo un auténtico exitazo nunca visto. Nunca visto. O sea, fue algo brutal. De hecho, fue la serie que dio el pistoletazo de salida a lo que pocos años después se conoció como la edad dorada del manga. Una edad dorada en la cual pues la revista Shonen Jump terminó erigiéndose como la revista más icónica de esa era. Una era que, bueno, pues inició Hokuto no Ken. Y es una serie que, bueno, al tener tanto éxito, pues tuvo su correspondiente adaptación animada. Y es que al año siguiente de comenzar su publicación, en octubre de 1984, comenzó a emitirse en televisión de la mano del estudio Toei Animation
la adaptación animada de Hokuto no Ken. Una adaptación animada que se prolongó hasta marzo de 1987 y estuvo compuesta por dos partes. La primera parte, que adaptaba la primera parte de Hokuto no Ken, los tomos del 1 al 15 de la edición original, del 1 al 10 de la edición actual que tenemos aquí en España, vamos, pues fue una adaptación que terminó constando de 109 episodios. Y luego, en marzo de 1987 comenzó Hokuto no Ken 2, que adaptaba parte del resto de la obra. Una segunda parte del anime que se emitió desde 1987 hasta febrero de 1988 y terminó constando de 43 episodios. Es decir, todo el anime de Hokuto no Ken pues terminó siendo una serie de 152 episodios. Una serie larga que tuvo, ya digo, muchísimo éxito, a pesar de que no adaptó el manga hasta el final. Los 3 últimos tomos no los llegó a adaptar, o bueno, los 2 últimos tomos y medio de la edición actual de 18 tomos. En 1986, bueno, se hizo una adaptación también anime, pero en formato cinematográfico. Esta película, a diferencia de la adaptación a serie de anime, tenía pues una mayor calidad de animación. A fin de cuentas, pues una película, al igual que las OVAs, es decir, la animación directa a vídeo, pues podían contar con un presupuesto mayor y por tanto pues con una calidad de animación superior a la de las series de anime. Porque ya os digo, la serie de anime de Hokuto no Ken a día de hoy tiene una animación un poco bastante malucha, no ha envejecido muy bien. A diferencia de la obra original, que tiene un dibujo, y esto lo veréis en la segunda parte del vídeo, en el segundo bloque del vídeo, espectacular. De esto ya hablaré luego. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. La película de Hokuto no Ken es importante mencionarla, no solo porque fue mi primer acercamiento a esta obra, sino también porque es una de las películas más míticas en Occidente de los años 90. Y es que fue de esas películas que llegaron aquí a España en los años 90, junto con otros títulos como por ejemplo Akira y Urotsukidoji. Y estas 3 películas, Akira, Urotsukidoji y Hokuto no Ken, eran como la Santa Trinidad del anime en vídeo, vamos, en cintas VHS. Tú ibas a un videoclub y te los encontrabas ahí. Siempre que le preguntes a alguien de películas, a alguien que vivió esa época, sobre películas de anime que tuvieron éxito de aquella, pues te dirá estas 3, vamos, te las dirá de cabeza. E igual, quizás añada alguna que otra más, como por ejemplo Ninja Scroll, pero vamos, Hokuto no Ken, al igual que estas otras, pues fue la piedra angular del anime en Occidente en los años 90. Fue un gran éxito y conectó muy bien con el público occidental, a pesar de llegar unos pocos años después de su estreno en Japón. Y bueno, vamos ahora a la década de los 2000, concretamente al año 2003, o sea, 20 años después de que comenzara a publicarse Hokuto no Ken en las páginas de la Shonen Jump. Y es que ese año, en el año 2003, con motivo de eso, del 20 aniversario de la franquicia, se hicieron 3 OVAs, 3 películas de animación directas a vídeo, tituladas Shin Hokuto no Ken, que lo que hacían era adaptar una novela escrita por Buronson, por el guionista de la obra original, publicada en 1996. Luego, del año 2006 al año 2008, con motivo del 25 aniversario, se hicieron 3 películas y 2 OVAs tituladas Shin Kyuseishu Densetsu Hokuto no Ken, que eran algo así como adaptaciones de diversos acontecimientos que se produjeron en el manga original. Y también no solo adaptaban lo que ya aparecía en el manga original, sino que también le daban una vuelta de tuerca a lo que ya habíamos visto en el manga. Eran como una reimaginación en formato anime del manga original, más que una adaptación.
aparecían pues nuevos eventos, nuevas situaciones, nuevos personajes también. Y luego vamos a avanzar más en el tiempo, llegamos al año 2021 y ahí, bueno, pues nos encontramos una obra de teatro de Hokuto no Ken, que demuestra que el éxito de este manga pues fue tremebundo y que llega hasta nuestros días. Ya no solo por las máquinas pachinko, sino también pues por la propia franquicia en sí. Y bueno, me estoy dejando en el tintero los videojuegos de Hokuto no Ken, porque es que hay muchísimos. O sea, yo junto con Dragon Ball y One Piece, yo creo que es la franquicia de la que más videojuegos se han hecho. De hecho, algunos aquí a España nos llegaron a finales de los 80, principios de los 90, pero le cambiaban el título al videojuego. Por ejemplo, el videojuego Black Belt, que originalmente en Japón pues era este videojuego, que ya lo estáis viendo, era pues un videojuego de Hokuto no Ken, pero por motivos de marketing le cambiaban el título. Y a mí me gustaría destacar, de entre todos los videojuegos que se han hecho de Hokuto no Ken, este videojuego que estáis viendo ahora en pantalla de peleas, que es de los creadores de Guilty Gear, una franquicia de videojuegos increíble. Y también este otro, que tengo en mi colección de hecho, que es un juego de Hokuto no Ken a cargo de el equipo que hizo pues la franquicia Yakuza, Ryuga Gotoku Studios. Un videojuego que yo creo que es el mejor que se ha hecho de Hokuto no Ken, tal cual. O sea, el éxito de Hokuto no Ken es algo impresionante. Y no solo voy a hablar así un poco por encima de los videojuegos, sino también de los spin-offs que ha tenido la serie. Y es que entre 2001 y 2010 se publicó una precuela de la obra original titulada Souten no Ken, una precuela ilustrada por Tetsuo Hara. Y además, una precuela que, pues ya lo veis, duró bastantes años, terminó constando de 22 tomos recopilatorios y muchos más spin-offs, como por ejemplo Hokuto Gaiden, DD Hokuto no Ken o Hokuto no Ken Ichigo Aji. O sea, ya lo estáis viendo que algunos de estos spin-offs pues son comedias. Y es que esa es otra cosa que quería comentar en esta parte del vídeo. Hokuto no Ken como meme. Como meme de internet. En la década pasada, en la década de los 2010, esta serie empezó a hacerse aún más popular en Occidente. Y es que hasta entonces, hasta el año 2010, o hasta la década de los 2010 mejor dicho, Hokuto no Ken era famosa, pero entre círculos de esto, de aficionados al manga hardcore, no entre aficionados mainstream. Esos pues no salían de Naruto, Bleach, Death Note y poco más. Pero en la década de los 2010 las cosas empezaron a cambiar. La cosa empezó a ampliarse, ese público mainstream que quedaba empezó a indagar más, y gracias a los memes, esta gente descubrió Hokuto no Ken. Y es que es una serie, sobre todo lo que es la adaptación anime de los años 80, que es carne de memes, tal cual. La frase lapidaria de Kenshiro, Omae wa mou shindeiru, que traducido vendría a ser como tú ya estás muerto, se viralizó. Se viralizó y se hicieron infinidad de memes con esa famosa frase de Kenshiro. Y esto es algo que quería comentar, el poder de los memes. Y Hokuto no Ken, al igual que JoJo's, y al igual que Baki, que son dos series que, como ya comentaba antes, beben de Hokuto no Ken, pues se hizo popular gracias a los memes. Y es que esto es algo que me resulta curioso, como JoJo's, que es una serie que tú lees los primeros tomos, las dos primeras sagas sobre todo, y te sientes como si estuvieras leyendo una continuación de Hokuto no Ken, no exagero, pues que fuese una serie que hasta la década de los 2010 pues fuese así desconocida, pero luego gracias a los memes se hiciera famosa. Aunque bueno, en el caso de JoJo's también es por la adaptación anime, pero yo tiendo a pensar que JoJo's se hizo más popular en Occidente, recalco, por los memes más que por el anime en sí, tal cual. Eso tiendo a pensar. Y eso es algo que me apetecía, en lo que me apetecía pararme a reflexionar en esta parte del vídeo. El poder de los memes.
Vale, en esta tercera parte de la reseña, incluida dentro de el primer bloque de la misma, en el cual pues me veis hablando delante de la cámara, voy a hablar de cómo se hizo Hokuto no Ken, porque yo pienso que es algo importante detenernos aquí, hablar un poco de los orígenes de esta obra maestra, antes de ya entrar de lleno en lo que es pues la explicación del argumento, de qué va, etcétera. Vale, Hokuto no Ken pues fue una serie, como dije al principio de este vídeo, creada por el guionista Buronson e ilustrada por Tetsuo Hara. Pero a estos dos hay que sumarle la figura de una persona importantísima a la hora de concebir esta serie. Y esa persona fue el editor Nobuhiko Horie. Nobuhiko Horie era un editor de la Shonen Jump que buscaba, al igual que otros editores, pues convertir a un manga en un éxito. Y lo que quería era aprovechar el arte de Tetsuo Hara, ese arte realista y detallado que tenía el autor, para crear el nuevo éxito de la Shonen Jump. Nobuhiko Horie pues empezó a darle consejos a Tetsuo Hara para crear una serie, y este creó una serie de motos titulada The Iron Don Quijote, una serie de motocross que se publicó en la revista Shonen Jump, pero lamentablemente fue guillotinada. Aparecía en los últimos puestos de las votaciones de los lectores y fue cancelada. Y duró tan solo 10 semanas. Pero esto de las motos fue algo que Buronson y Tetsuo Hara reutilizarían en Hokuto no Ken. Y es que ahora voy a hablar ya del origen de Hokuto no Ken en sí. Vale, primero, el protagonista, Kenshiro. ¿En qué se basó Tetsuo Hara para crear a este personaje? Bueno, Tetsuo Hara era un fanático de las películas de artes marciales. Y como no tenía dinero para esto, para tener un reproductor de vídeo, él lo que hacía era ilustrar escenas que veía en esas películas. Y creó a Kenshiro partiendo de dos actores. Uno es Bruce Lee, creo que no necesita presentación, un actor legendario donde los haya. Una mezcla de esto de Bruce Lee y del actor japonés Yusaku Matsuda, también conocido como Aokiji de One Piece. Y además a todo esto, y también gracias a Buronson, que era el guionista, pues le añadieron una vestimenta como la del protagonista de las películas de Mad Max. Y es que después de hablar de cómo fue concebido Kenshiro, esta mezcla entre Bruce Lee, el actor Yusaku Matsuda y también Mad Max, pues vamos a hablar de el mundo en el que se ambienta la obra. En un principio, Buronson y Tetsuo Hara querían hacer un manga de artes marciales ambientado en la época actual, es decir, en el Japón de los años 80. Pero luego descartaron esa idea y decidieron crear un mundo nuevo, un mundo posapocalíptico. Porque es en un mundo en decadencia, en un mundo, bueno, ya no en decadencia, en un mundo devastado directamente, donde la masculinidad se pone a prueba, donde uno demuestra ser un héroe estoico, tal cual. Fue todo un acierto por parte de Buronson y Tetsuo Hara y por supuesto de Nobuhiko Horie, el editor. ¿Y qué hicieron? Crear un mundo como el de Mad Max, devastado, tras un holocausto nuclear, y un mundo que además no solo era como el de Mad Max, sino que también mezclaba conceptos de Mad Max con conceptos de Conan el Bárbaro. Y es que, como decía Robert E. Howard, el creador de Conan, el barbarismo es nuestro estado natural, la civilización es solo un accidente ocasional. Y esta frase tan contundente de Robert E. Howard, creador de Conan, está muy presente a lo largo de toda la obra, a lo largo de toda la historia de Hokuto no Ken. Muy presente. Y también se incorporaron elementos de Blade Runner, sobre todo
en esas escenas en las que vemos pues a la gente apelotonada en los mercados de las ciudades, y también ya no solo de lo que es el cine, sino también de elementos de otros mangas que por aquel entonces estaban teniendo éxito, como Akira. O sea, tú ves los edificios devastados que aparecen en Hokuto no Ken y se nota la influencia de Akira en esta obra. Vamos, Katsuhiro Otomo, ya digo que es un autor con una influencia colosal, y esa influencia también pudo verse en el manga que hoy nos ocupa, en Hokuto no Ken. Y hablando de grandes autores que influenciaron a Hokuto no Ken, otro autor que influenció mucho a Tetsuo Hara a la hora de dibujar ese mundo en el que se ambienta Hokuto no Ken fue Go Nagai. O sea, Go Nagai, creador de Mazinger Z, un autor que yo, vamos, lo considero, escuchad bien, junto con Osamu Tezuka, el mayor creador de historias, el autor con más originalidad y con mejores ideas que ha existido. Y es que hay un manga suyo anterior a Mad Max, de 1973, titulado Violence Jack, en el cual, bueno, pues ya veíamos elementos que estarían presentes ya no solo en Hokuto no Ken, sino también en la trilogía de películas de Mad Max, tal cual. O sea, lo de Go Nagai es algo espectacular. Ya digo que obras como Mazinger Z o Devilman son de una influencia, vamos, increíble. Yo creo que solo es superado por Osamu Tezuka en cuanto a influencia dentro de lo que es el manga como medio de expresión. Y bueno, ya solo faltaría hablar de y cómo se originó el Hokuto Shinken, es decir, el arte marcial del cual hace uso Kenshiro para derrotar a sus rivales. Bueno, esto fue gracias a esto, al editor, a Nobuhiko Horie. Y es que, a fin de cuentas, la función de un editor, detrás de un autor o detrás de dos autores, como es el caso, es proponer ideas y que estos autores pues las vayan desarrollando. Y el editor es quien determina qué funciona y qué no funciona. De hecho, yo muchas veces lo digo, cuando la gente se pone muy crítica contra un autor, que muchas veces una obra no es tanto del autor, sino del editor que tiene detrás. Y eso explica el por qué hay muchos autores que cuando inician una nueva serie, una nueva obra, vamos, pues ya no es lo mismo que la anterior, es mucho peor, o mucho mejor. Eso es porque le han cambiado el editor. O incluso dentro de una propia serie puede pasar esto también, que hay un cambio de editor y eso se refleja en la serie. El caso más conocido es el de Dragon Ball. O sea, cuando a Akira Toriyama le cambiaron de editor en la parte de Goku adulto, se notó el cambio. Y cuando volvieron a cambiar de editor en la parte de la saga del monstruo Buu, se volvió a notar el cambio. Pero bueno, volviendo a el editor que hoy nos ocupa, que hoy nos interesa, Nobuhiko Horie, él pues estaba motivado con esa idea de crear una serie de artes marciales ilustrada por Tetsuo Hara, etc. Pero claro, ya por entonces en la Shonen Jump se estaban publicando obras de peleas en las cuales lo que más destacaba eran los nombres de las técnicas de combate. El ejemplo más popular de aquella era el de Musculman, una serie que, bueno, a principios de los 80 pues estaba gozando de gran éxito, y claro, el editor Nobuhiko Horie, observando el éxito de Musculman, tenía claro que tenía que crear pues una serie de ataques, una serie de técnicas con nombre de las cuales pues pudiera hacer uso el protagonista, Kenshiro. ¿Y cómo creo esto del Hokuto Shinken? ¿Cómo creo esa técnica que usa Kenshiro para pulsar los meridianos de sus rivales y hacerles explotar? Bueno, pues un día, un buen día, el editor Nobuhiko Horie andaba de paseo por Jinbocho, un barrio de Tokio muy popular por la gran cantidad de librerías que tiene, y en una librería especializada en libros chinos, se encontró un libro de cubiertas rojas en el cual, bueno, pues se hablaba sobre esto, sobre una historia, se narraba una historia protagonizada por un estudiante de medicina que pulsaba unos meridianos de sus ojos y se quedaba ciego. O sea, una historia así corta, de humor, con moraleja,
que te transmitía la moraleja de que de que un aprendiz tenía que aprender antes de hacer determinadas cosas o podía acabar como el protagonista de esa historia. Y entonces dijo Nobuhiko Horie, vale, ya lo tengo. El protagonista del manga que va a ilustrar Tetsuo Hara va a hacer uso de esa técnica, de pulsar los meridianos de los rivales y así, aunque él no sea tan grande como sus rivales, puede hacerles explotar. Es algo, decía el editor, que encaja perfectamente con un shonen manga, con un manga dirigido a adolescentes. Y dicho y hecho, ese fue pues el origen del Hokuto Shinken. Y también se basó a la hora de esto, de darle el nombre de Hokuto Shinken en una leyenda china relacionada con esto, con los signos zodiacales chinos. Y es que la presencia de los astros es algo que está muy presente en Hokuto no Ken. De hecho, ya hablaré de esto ya hablaré ahora en la siguiente parte del vídeo, en la cual, bueno, pues ya os voy a explicar de qué va Hokuto no Ken y, pues, como de costumbre, pues me detendré a hablar de esto, de su impresionante arte y de sus inolvidables personajes. Todos ellos con un carisma increíble. Estratosférico, vaya. Así que nada, vamos allá, pues esto, con el segundo bloque de esta, la reseña de Hokuto no Ken. Venga, vamos allá. Bueno, pues comenzamos este segundo bloque de la reseña. Sería la cuarta parte de la reseña, vamos, después de la introducción, después de hablar de la franquicia de Hokuto no Ken y después de el origen de la misma. Bueno, pues ya pasamos a la parte en la cual voy a explicar de qué va el argumento de este clásico atemporal. Bueno, el puño de la estrella del norte. Bueno, todo comienza con una explosión. O sea, ya el manga nos deja claro en esta primerísima página que empieza fuertecito. En el año 1990 y X, las llamaradas atómicas engulleron el mundo. O sea, esto es lo que comentaba antes. Vamos a tener aquí pues una historia ambientada en un mundo posapocalíptico que, bueno, pues ya se nos deja claro en las primeras páginas que ha sido devastado y en el cual pues reina el salvajismo. O sea, se nos dice que los mares se secaron, la tierra se resquebrajó, toda forma de vida pareció haberse extinguido, pero la humanidad no lo había hecho. Y aquí, bueno, pues entran en escena estos moteros, estos salvajes. Como ya dije antes, las motos iban a seguir presentes en Hokuto no Ken después de la anterior obra de Tetsuo Hara, de Iron Don Quijote. Y bueno, estos salvajes, estos motoristas de esta nueva era en la que reina el caos, pues se dedican a esto, se dedican a asaltar a la gente que viaja por ahí de un lugar a otro y no solo a masacrarles, sino también pues les roban todo lo que llevan encima. Y aquí, bueno, ven que les han destruido el coche y tal, ven que dentro de una maleta tenían dinero y dice hasta esta mierda llevan encima. Dice, y eso que ahora estos papeluchos no sirven ni para limpiarse el culo. Y aquí se nos dice, de nuevo imperaba una era en la que la violencia lo dominaba todo. Es aquí cuando me viene a la mente pues esa frase que citaba antes de Robert E. Howard, el creador de Conan, de que el barbarismo pues es nuestro estado natural. La civilización es solo un accidente ocasional. Y bueno, al líder de esto de la banda, bueno, pues le llegan malas noticias, y es que uno de sus subalternos le comenta que están siendo masacrados, vamos, que otros compañeros han sido masacrados por esto, por alguien. Y este dice, bueno, pues me voy a vengar, le voy a reventar por haberle hecho eso a los míos, ¿no? Y bueno, aquí entra en escena el protagonista de la obra, Kenshiro. O sea, me encanta esta primera viñeta en la que vemos a Kenshiro atravesando el desierto, sediento, hambriento. A mí esta viñeta me recuerda mucho
a algo que se solía ver en las películas del género western, del oeste. Es decir, esas escenas en las que a un pueblo devastado o perdido de la mano de Dios llegaba un misterioso pistolero que no tenía nombre, pues esta puesta en escena, esta introducción de Kenshiro evoca pues totalmente a esos clásicos del género western que no hace mucho del comienzo de publicación de esta obra, pues habían tenido éxito en la cartelera, en los cines, vamos. Y bueno, Kenshiro es capturado por los habitantes del pueblo al que llega y es encerrado en una celda. Y es encerrado junto con este niño llamado Bat. Y bueno, le dicen a esta niña llamada Lin que les lleve agua. Y bueno, esta niña pues resulta que es muda, no puede hablar. Y es que, como le informa este chico, Bat, a Kenshiro, ella vio cómo masacraban a su familia y eso hizo que pues tuviese un trauma que le impidiese pues vocalizar palabra. Y bueno, Kenshiro pues le da las gracias, dice que se siente revivir y hace una cosa para esto, para solucionar pues ese problema que tiene Lin. Se acerca a ella con las manos, dice tranquila, no te muevas, le pulsa aquí unos meridianos y bueno, pues ella, según Kenshiro, ya puede hablar, que el hecho de si habla o no pues dependerá de su propio corazón, es decir, de su voluntad. Y bueno, Kenshiro es llevado ante el anciano del pueblo y le dice que va sin rumbo, que está pues, bueno, esto lo sabremos luego, está buscando a su amada. Y cuando le quitan la camiseta, el anciano y todos los allí presentes ven que Kenshiro tiene pues el símbolo de la constelación del carro, es decir, las 7 estrellas del Hokuto, las que gobiernan la muerte. Y bueno, el anciano lo sabe bien, y es que allá donde aparece la estrella del norte acaba reinando el caos, vamos, que es un mal augurio que Kenshiro está ahí. En eso que poco después llegan al poblado pues los moteros que habíamos visto antes, buscando pues eso, al que está cargándose a miembros de su banda. Y bueno, Kenshiro sale de la celda sin ningún problema, o sea, ya lo estáis viendo, coge aquí las barras y sale de la celda como quien abre una puerta. Y bueno, en el pueblo pues los habitantes han sido masacrados y el líder de la banda está diciendo que o se presenta el causante de las muertes de sus hombres o mata a la niña o mata a Lin. En eso que Kenshiro se planta ante él, Lin le dice que no vaya, por fin puede hablar y Kenshiro, totalmente decidido, o sea, una página aquí en la que vemos claramente la decisión que tiene el personaje, se planta ante los macarras, les dice que se aparten, o sea, aquí le vemos crujiendo los nudillos, una escena que vamos a ver todo el rato, vamos, a menudo a lo largo de toda la obra, a Kenshiro ahí crujiéndose los nudillos, y lo que hace, bueno, pues es arrear a estos macarras, y al poco de arrearles, pues les explota la cabeza. Y es que en eso consiste la técnica de Kenshiro, en ir pulsando unos determinados meridianos, unos puntos por los que circula la sangre, y que, bueno, pues eso hace que sus rivales exploten desde dentro. Aquí vemos el mítico ataque de Kenshiro, el... O sea, esto fue súper influyente. Esto lo podemos ver incluso en mangas como One Piece, cuando vemos a Luffy atacar de forma repetida. Bueno, pues todo esto lo popularizó Hokuto no Ken. Esta forma de atacar así, de ataques ahí que no paran, que no cesan. Y esto es algo que tenía que haber dicho antes, pero lo digo ahora. La influencia de esto, de la forma de combatir de Kenshiro y de Hokuto no Ken en general, no solo la vemos en posteriores mangas y animes, sino también en videojuegos. De hecho, videojuegos como Double Dragon, Mortal Kombat, Street Fighter o King of Fighters, en palabras de los propios creadores, le deben mucho a Hokuto no Ken, pero muchísimo.
O sea, si os gustan los juegos de lucha, no lo dudéis, haceros con Hokuto no Ken. Y bueno, aquí vemos cómo Kenshiro pues logra salvar a Lin. El líder de la banda se levanta, dice, esos puñetazos no me han hecho nada de daño, ni los he sentido, pero Kenshiro ya había pulsado pues sus meridianos y le dice, tú ya estás muerto, o sea, Omae wa mo shindeiru. Es aquí cuando dice, ¿Nani? Y bueno, explota, tal cual. Y bueno, Kenshiro se va del pueblo, seguido de estos dos niños. Bueno, seguido de Bat. Lin pues la acompañará más adelante. Para que os hagáis una idea, Bat es algo así como Isidro de Berserk, el niño este que acompaña a Guts. Lo mismo. O sea, es un personaje nexo entre Kenshiro y nosotros, el lector. Nosotros, al igual que Bat, nos sentimos pues maravillados ante esta figura de héroe estoico que representa a Kenshiro. Y bueno, este capítulo fue pues el primero de la serie. Un capítulo, ya lo estáis viendo, introductorio, en el cual pues no solo se nos presenta a Kenshiro, sino también pues el arte marcial que utiliza para defenderse. Y es este capítulo, el segundo, donde la serie pues comenzó a ser un éxito. O sea, fue una serie que empezó a triunfar al poco de empezar. Y es que en este capítulo se nos presenta a lo que yo considero el segundo personaje más poderoso de toda la serie, que es este anciano. Tal cual, este anciano que está siendo perseguido por estos punkis, por estos salvajes. Bueno, Kenshiro acude al rescate del anciano. ¿Veis? Lo de siempre, o sea, a mí me encanta siempre que veo este tipo de escenas en las que los salvajes, los macarras, los punkis estos están masacrando a alguien y luego Kenshiro se planta ante ellos y te quedas tú pensando como lector, me pregunto cómo se los cargará Kenshiro, tal cual, porque es que Kenshiro es imbatible. O sea, a lo largo de toda la serie, tal cual, o sea, atentos a lo que voy a decir, a lo largo de toda la serie creo que solo le vi hincar la rodilla 3 veces, 4 quizás, pero vamos, nadie puede con Kenshiro. Es como una fuerza de la naturaleza. Y bueno, lo que hace es rescatar a este anciano y le pregunta al anciano que por qué huía tan esto con tanta efusividad, que vamos, Kenshiro deduce que no era solo por salvar su vida. Y es que el anciano le comenta que toda la comida de la aldea de donde procede está desapareciendo y que había ido a un lugar lejano de la aldea de donde procede en busca de unas semillas, y esas semillas las estaba protegiendo por encima de su vida. Y claro, Kenshiro pues se siente conmovido al escuchar las palabras del anciano, y es entonces cuando dice, creo que hacía tiempo que no me topaba con una persona de verdad. Y es aquí cuando la serie nos está diciendo claramente en qué consiste ser un hombre. Porque estaba, ¡buah! Es un viejo chocho, es un debilucho, no sé por qué le tenemos que salvar, pero Kenshiro no lo ve así. Kenshiro lo ve como un hombre más fuerte que él incluso. O sea, eso es ser un hombre. O sea, es increíble lo de esta serie. Aquí vemos cómo llega el anciano al pueblo de vuelta con las semillas, pero al poco de llegar pues son atacados por estos salvajes y bueno, pues masacran a todo el pueblo, se cargan al anciano. Y aquí, bueno, vemos otra escena que va a ser influyente en posteriores mangas y animes, como por ejemplo en Dragon Ball. O sea, cuando Goku se petaba y se le rompía la ropa, bueno, pues esto a Kenshiro le pasa cada 2x3 y es algo que, pues esto, que popularizó esta serie. Vemos cómo se peta y la chaqueta y la camiseta se le rompen. De hecho, a lo largo de toda la serie, Kenshiro está así, rompiendo la chaqueta porque se peta. Y yo tengo la siguiente duda. ¿De dónde saca todas las chaquetas Kenshiro? O sea, ¿de dónde saca todas las chaquetas nuevas después de romper la anterior? Y me encanta esta frase de no tenéis lo que hay que tener para vivir el hoy. Y es que aquí se nos está diciendo claramente, y esto es pura filosofía estoica, que quien sobrevive, quien avanza, quien progresa, es aquel
que es como el anciano, es decir, aquel que no busca lo inmediato. Y es un mensaje que yo considero súper necesario en los tiempos que corren, en estos tiempos de decadencia en los cuales pues uno ha de demostrar pues más que nunca ser como estos personajes, como Kenshiro o como el anciano. Y este capítulo que os acabo de comentar, al igual que su continuación, el tercer capítulo de la serie, pues fueron determinantes a la hora de esto, de impulsar el éxito de Hokuto no Ken. Unos capítulos increíbles en los cuales el lector conectó perfectamente con el personaje de Kenshiro y con ese mundo en el que se ambientaba la trama. Y bueno, la verdad es que es un auténtico placer ver cómo Kenshiro se carga a todos esos salvajes, a todos esos maleantes que han estado abusando de los débiles, entre comillas, haciendo uso de su fuerza bruta. Una fuerza bruta que para Kenshiro, pues ya lo estáis viendo, o sea, él se los carga como si nada. Y aquí, bueno, pues vemos cómo le pulsa los meridianos, ¿veis? Y le dice que ya está muerto y él no quiero morir, no quiero morir, y explota. Y esto me encanta, esta viñeta es una de las más míticas de la serie, cuando Kenshiro, ante la tumba del anciano, esparce las semillas. Y le está diciendo Bat, no las eches ahí, hombre, que ahí no va a germinar nada. Y dice, sí que germinarán. El abuelo reposa aquí debajo, al fin y al cabo. Y es que este mensaje es muy bueno, el mensaje de el abuelo reposa aquí debajo, al fin y al cabo. Y es que Kenshiro se refiere a que para que la sociedad prospere, para que la sociedad avance y salga de esta situación en la que se encuentra el mundo, pues se necesitan más hombres como el anciano. Ese anciano al que Kenshiro, bueno, pues no pudo salvar al final. O sea, un capítulo que marcó a toda una generación de lectores y que impulsó a la serie en popularidad. Y es aquí, en el cuarto capítulo, cuando ya comienza pues lo que es el primer arco largo de la serie. Bueno, el primer arco que dura unos cuantos capítulos. Y es que aparece el personaje de Shin. Este hombre, este melenas rubio, es el hombre que, bueno, que le hizo a Kenshiro esas cicatrices. ¿Veis? Esas cicatrices que Kenshiro tiene en el pecho. Y es que Kenshiro atraviesa el desierto, atraviesa el yermo, en busca de su amada. Su amada, llamada Julia, le fue arrebatada por Shin. ¿Y quién es Shin? Bueno, pues eso lo vais a ver ahora. Os lo voy a comentar. Y es que, bueno, a través de un flashback se nos cuenta, pues eso, en qué pasó. Por qué a Kenshiro pues le fue arrebatada su novia. A ver, aquí vemos cómo Kenshiro se planta ante Shin. Y Kenshiro, bueno, unas viñetas a través de unas viñetas cargadas de fuerza. O sea, es increíble el arte de Tetsuo Hara, cómo refleja la intensidad de los sentimientos. Pues le dice a Shin que ha salido reptando desde las profundidades del infierno para volver a encontrarle. O sea, frases contundentes, ¿eh? Y es aquí cuando aparece ese flashback al que me refería antes. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Vemos como Kenshiro, años antes de lo que hemos visto en los primeros capítulos de la serie, está con su novia, con Julia, y de repente ante él se planta Shin. Que Shin, a diferencia de esto de Kenshiro, no domina el Hokuto Shinken, sino el Nanto Seiken. ¿Qué es el Nanto Seiken? Bueno, pues un arte marcial que es todo lo contrario que el Hokuto. Es decir, mata desde fuera, puede cortar desde fuera. Aquí vemos otra viñeta mítica en la cual los dos personajes chocan ahí en el cielo, en un ataque aéreo, en una patada aérea en la cual chocan. Y Kenshiro es derrotado. Es derrotado y además Shin, ya lo estáis viendo, le hace en su pecho pues esa marca de la estrella del Hokuto que representa a Kenshiro. Y bueno, Shin lo que hace es huir con Julia. Y Kenshiro, bueno, pues por fin ha hallado el lugar donde se encuentra Shin.
Lo peor es que, bueno, su amada Julia está pues en estado catatónico, está muerta según Shin. Y bueno, aquí vemos pues un combate brutal entre ambos contrincantes, entre ambos personajes opuestos. O sea, los dos representan estrellas diferentes. Y esto es algo que veremos a lo largo de la serie. Diferentes personajes, pero todos ellos representan pues una estrella en el firmamento que determina pues su naturaleza, su destino. Y en ese sentido esta serie pues fue muy influyente en otras como Saint Seiya, en cómo una estrella pues determina la naturaleza, el si no de un personaje, etc. Y esta serie, ya que menciona Saint Seiya, fue influyente en la obra de Kurumada por los combates también. O sea, la forma de narrar combates de esto de Buronson y Tetsuhara fue algo que se vio reflejado en Saint Seiya. Es decir, los combates de Hokuto no Ken, para que me entendáis, son algo así como un término medio entre entre el dinamismo de los combates que se verían años después en Dragon Ball y los combates de Saint Seiya, más estáticos. Pues Hokuto no Ken es un término medio. Bueno, aquí vemos cómo Kenshiro logra derrotar a Shin. Y esto es algo que pasa pues durante toda la serie, que cuando Kenshiro derrota a un personaje, este suele pues redimirse de lo que ha hecho, suele arrepentirse de todo. Y es entonces cuando Kenshiro pues siente respeto hacia su rival, un rival que al final pues lo que ha hecho es hacerle más fuerte en lo que es la vida, al haberle hecho vivir experiencias muy duras que le han hecho pues una persona más fuerte, más, ya no solo a nivel físico sino también a nivel mental, sobre todo a nivel mental. Y es aquí cuando Shin pues se lanza hacia el abismo y Kenshiro pues se apiada de él y le entierra. Y dice, ¿por qué? ¿Se puede saber por qué le ha excavado una tumba a ese tipo? Eso le dice Bat y le dice Kenshiro, porque él amó a la misma mujer que yo. O sea, comprende lo que puede hacerle el amor a un hombre. O sea, esta obra, Hokuto no Ken, a la hora de ahondar en la empatía, a la hora de fomentar la empatía en el lector, es perfecta. O sea, para mí es una maravilla. Hokuto no Ken ya lo estáis viendo que es una serie que decir que es simplemente de un tío que va de ciudad en ciudad reventando gente es quedarse en la superficie. Tal cual. Porque es una serie llena de filosofía, llena de mensajes, llena de matices. Una serie con muchos matices. Y ya lo digo, o sea, no es lo mismo leerla a una edad que a otra. Y todo depende de esto, de las experiencias que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida. Luego, después de este primer arco, el arco de Shin, podríamos llamarla así, la serie digamos que entra en una sucesión de arcos cortos, en los cuales, bueno, pues vemos como Kenshiro llega a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, y ahí se encuentra pues a nuevos enemigos, a nuevos rivales. Aquí, por ejemplo, en este nuevo arco, aparecen unos militares que, lo que hacen es abusar de la población. Están al servicio de un dictador que lo que quiere pues es gobernar la sociedad de esa nueva era con puño de hierro. Y estos militares, bueno, pues no tienen piedad. O sea, aquí vemos cómo le cortan el cuello al padre de una niña delante de la niña, tal cual. Y es aquí cuando decimos que llegue Kenshiro, o sea, que se lo cargue Kenshiro. Aparece Kenshiro y ya está, y ya estamos pensando, viendo esta viñeta, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se lo carga Kenshiro. Y aquí, bueno, vemos como Kenshiro ataca a los militares y, bueno, hace que uno, manipulando sus meridianos, sus puntos de presión, pues se corte el cuello a sí mismo, tal cual. Y estos militares en un principio nos parecen despreciables, nos parecen asquerosos, al servicio de un dictador, etc. Ya lo estáis viendo, aquí vemos a un comandante de ellos. Pero es que cuando conocemos el pasado de estos militares, incluso nos dan pena, porque ellos estuvieron al servicio, como se nos comenta en el siguiente tomo, en el tomo 2, que voy a mostrar ahora a continuación. Estos militares estuvieron al servicio de unos poderosos empresarios que controlaban el mundo, y esos empresarios
al controlar el mundo, fueron los que hicieron que la sociedad pues colapsara. ¿Veis? Aquí Kenshiro se topa ante el líder de los militares, con un parche en el ojo, o sea, tiene pinta de malo, ¿eh? Y este militar se lo comenta, le dice que él estaba al servicio de estos políticos, y estos políticos pues solo pensaban en enriquecerse, en ser más ricos y al pueblo que le diesen, y ellos se sentían como carnaza, sin más, como perros del gobierno, sin más. ¿Y qué pasó? Bueno, que en esa espiral de egoísmo, etcétera, que iba por la que avanzaba la sociedad, bueno, pues todo al final terminó con una superguerra en la cual pues los propios políticos fueron exterminados, los que gobernaban el mundo y manejaban a esos políticos también, y los militares sobrevivieron. Y este militar está convencido de que bajo sus ideales pues el mundo renacerá, y Kenshiro no está de acuerdo en que esa sea la forma de esto, de que la sociedad avance. Es decir, que para Kenshiro no es lógico que una sociedad renazca en forma de una dictadura. Y esto es algo sobre lo que nos hace mucho reflexionar Hokuto no Ken, el por qué después de una guerra o de una etapa de decadencia o de devastación, como es el caso, aparecen pues lo que es la figura de ya no solo de un dictador, sino también de un conquistador. ¿Por qué? ¿Es necesario que aparezca o es inevitable? Y es ahí cuando entra en escena el personaje de Kenshiro. O sea, es muy interesante cómo hace reflexionar la serie sobre estos asuntos. Luego, después de esta parte de los militares, bueno, pues lo que comentaba, aparecen nuevos arcos. Tampoco voy a comentar la serie entera, voy a ir ya apremiando. Arcos cortos, en los cuales Kenshiro se enfrenta a nuevos rivales. Por ejemplo, aquí se enfrenta a un enemigo que es clavado al villano de Mad Max, de la primera película de Mad Max, a este villano, ¿veis? Este es clavadito al que aparecía en esa película. Y luego, llegando a los siguientes tomos, aparecen ya personajes más importantes. Esta es otra cosa que quería comentar, que no la he comentado antes, pero estaba esperando a comentarla ahora. Y es pues lo absurdo del tamaño de algunos personajes. Es decir, vemos como Kenshiro se enfrenta a humanos que son gigantes directamente. No hay gente que intenta buscarle justificación a esto. Dice, no, es que son humanos alterados por la radiación, no sé qué. Digo, no, a ver, es que el arte de Tetsuo Hara es así. Yo lo interpreto como una forma que tiene el ilustrador Tetsuo Hara de mostrarnos a través de su arte lo poderosos que son algunos rivales. Tal cual, y los dibuja como gigantes. Pero bueno, ninguno es rival para Kenshiro, o sea, Kenshiro puede con todos. Y bueno, ya entramos en el tomo 3, y es aquí cuando entra en escena un personaje muy, pero que muy importante, que es el que estáis viendo en portada. Un personaje llamado Rei. Un personaje que, bueno, al principio se nos presenta como un rival de Kenshiro, porque se piensa que Kenshiro ha secuestrado a su hermana, a su querida hermana, y en realidad quien ha secuestrado a la hermana de Rei es un tipo que se hace pasar por Kenshiro, a quien conoceremos al final del tomo. Rei es un personaje que al principio pues se nos presenta como un rival de Kenshiro, pero luego se termina convirtiendo en su mayor aliado. O sea, es el compañero de Kenshiro, es el sidekick de Kenshiro. Y en este tercer tomo vemos cómo ambos personajes pues se hacen amigos, ¿veis? Y entablan pues una relación de amistad que a mí me encanta. O sea, una relación de amistad de las mejores que he visto en un manga, tal cual. También conocen a esta chica, a Mamilla, que es una mujer, bueno, que es sufrió un terrible abuso por parte de unos salvajes, y esa era en la que le ha tocado vivir pues la ha convertido en una mujer que es una auténtica guerrera. Además me hace gracia porque ataca con yoyos. A ver si veo una página en la que aparece atacando con los yoyos. Vale, no la encuentro por aquí. Pero bueno, ataca con yoyos, y eso me hace mucha gracia porque en los años 80, cuando en un manga aparecía una chica macarra, la chica macarra que aparecía en los mangas solía atacar con yoyos.
Aquí vemos a estos dos amigos que se van a enfrentar a una panda de salvajes. De hecho, visten como animales. Ya lo estáis viendo, o sea, fijaos. Y este tercer tomo, pues eso, es un tercer tomo en el cual pues vemos esa alianza entre Kenshiro y Rei. Ya estáis viendo que el arte mejora, o sea, recordad el primer tomo cómo era, pues mirad esta ilustración, cómo es más detallado, más realista. O sea, fijaos la cara de Kenshiro, la del tigre de fondo. Y bueno, es aquí, al final del tercer tomo, cuando aparece un personaje importantísimo, mitiquísimo. Y es este personaje, Yagi. ¿Quién es Yagi? Bueno, Yagi es el tipo que se hace pasar por Kenshiro. O sea, va ahí en la moto, con ese casco que le oculta el rostro, y le pregunta a la gente con la que se encuentra, tú, di mi nombre. Y bueno, como estos no saben su nombre, pues se los carga. Se los carga con la escopeta, con una escopeta, tal cual. Y él dice, este personaje, dice que se llama Kenshiro. Bueno, esta es una de las viñetas más míticas de toda la serie. Dice que se llama Kenshiro. De hecho, tiene hasta las marcas del Hokuto que tiene ahí Kenshiro en el pecho. ¿Y quién es Yagi realmente? El hermano de Kenshiro. Y es aquí cuando entramos en la saga que terminó convirtiendo a Hokuto no Ken en una serie mítica y exitosa e influyente donde las haya. La saga de los hermanos. Y es que, aparte de esto de Yagi, aquí en portada, se nos presentan otros dos hermanos que tiene Kenshiro. Vale, Kenshiro, para que os hagáis una idea, es el menor de esos hermanos. Son hermanos que fueron adoptados por el maestro de artes marciales, que, bueno, pues a Kenshiro y a los demás, al resto de sus hermanos, les enseñó el Hokuto Shinken. Tenemos a Yagi, que representa el salvajismo, o sea, es el ejemplo perfecto de lo que es la masculinidad tóxica, tal cual. Esto es masculinidad tóxica total, y es un personaje que además es de los más queridos, porque es un personaje odioso, pero al mismo tiempo tiene un carisma impresionante, o sea, es un personaje increíble. Cuando le dice ahí a la pobre gente con la que se topa que digan su nombre, y si no dicen su nombre, Kenshiro, como dice él, se los carga con este trabuco, con esta escopeta. Y bueno, tenemos a este personaje, a Yagi, y luego tenemos a estos dos hermanos, mayores también que Kenshiro, que son Toki y Rao. Vale, estos dos personajes son opuestos. O sea, tenemos a Toki, este personaje que parece Jesucristo tal cual. De hecho, se comporta como Jesucristo, no exagero, cura a los ciegos. Toki, digamos que representa la bondad, la paz. O sea, es un personaje que tú le ves y te sientes en paz, sientes armonía. Toki representa la benevolencia, por así decirlo. Y luego está el hermano mayor de todos, Rao, que representa, pues, el poder, la ambición. O sea, es un personaje que representa, en esa era en la que se ambienta la serie, el poder del más fuerte de todos. O sea, es lo que quiere Rao. O sea, gobernar ese mundo porque él se considera a sí mismo el más poderoso y por tanto el sucesor, el único sucesor del Hokuto Shinken. Porque esa es otra. El Hokuto Shinken solo lo puede heredar uno de los 4 hermanos. Kenshiro, Yagi, Toki o Rao. ¿Qué pasa? Que Kenshiro fue designado por el maestro de ellos como el sucesor. Y eso es algo que Yagi y Rao no toleran. Toki, en un principio, iba a ser el sucesor. Pero hay una cosa que le impidió serlo. Y es la enfermedad. Algo que puede incluso con el hombre más fuerte. Y bueno, es en este tomo, en el tomo número 5, el tomo número 5,
lo tengo aquí a un lado, donde aparece por primera vez Rao, o sea, un personaje impresionante, fijaos, montado en su corcel, en Kokuo, un caballo gigantesco, pero inmenso, y a lomos de su caballo pues puede derrotar a rivales poderosos como por ejemplo a Rei. O sea, de hecho aquí vemos cómo se enfrenta a Rei. Esta es una escena que fue adaptada en la película de 1986 de Hokuto no Ken, y es impresionante esta escena. De hecho en la película suena una canción que es un temazo que vamos, os invito a ver la película, aunque la película se salta muchísimas cosas. De hecho la película llega hasta aquí y saltándose muchísimas cosas del manga. Tampoco nos presenta personajes como Toki, etc. Impresionante. Aquí vemos el combate entre Kenshiro y Rao. Bueno, el primer encontronazo que tienen, el primer combate. Y aquí, bueno, vemos una cosa que terminó siendo súper influyente en posteriores mangas, en Dragon Ball la primera, y es el aura combativa. O sea, fijaos cómo Kenshiro aquí emana un aura. ¿Veis? Estas auras. De esto tomó buena nota Akira Toriyama, ¿veis? O sea, esto cómo emanan las auras combativas, el ki, ¿veis? La energía ahí, es como Goku cuando se convertía en Super Saiyajin. Pues lo mismo. Lo mismo, o sea, y esta serie pues fue la que popularizó esto, tal cual. Digo la que lo popularizó porque no me gusta usar el término fue la primera serie que hizo eso, porque muchas veces usamos ese término, esa forma de hablar a la hora de comentar una obra, y luego empezamos a escarbar entre obras más desconocidas y anteriores y vemos que ya usaban esos conceptos. O sea, me pasó con Mazinger Z hace poco, que decía yo, guau, fue la primera serie donde apareció un robot pilotado, pero luego me puse a leer Ambasador Magma de Tezuka y resulta que no, que allá aparecía uno y esa serie es anterior. Pero sí que hay series que popularizan algo, y Hokuto no Ken lo que hizo fue pues popularizar este concepto, el concepto de las auras combativas. Y bueno, ya para ir terminando esta parte del vídeo, y la reseña también, voy a comentar un poco, sin spoilers, tranquilos, lo que es la segunda mitad de la serie. La segunda mitad de la serie, la segunda parte mejor dicho, comienza en este tomo, en el tomo 11. Si os gustan mucho los primeros 10 tomos, yo os animo a seguir. Porque son lo que es la segunda mitad de la serie, del tomo 11 al tomo 18. A ver, opinión rápida, están bien. A mí me parecieron entretenidos. O sea, unos tomos entretenidos, disfrutables, no me aburrí en ningún momento. También porque yo soy muy fanboy de esto de Hokuto no Ken. Pero digamos que la serie se vuelve más simple. Se vuelve más simple. Ese trasfondo filosófico, ese trasfondo que giraba en torno a la filosofía estoica, se reduce considerablemente. Se reduce considerablemente. Y bueno, tenemos una segunda parte de la serie compuesta por varios arcos. El primero de ellos es el tomo 11 y el tomo 12, en el cual vemos a nuevos personajes como este, que es clavadito al rival de Rocky, el ruso. Y bueno, ya estáis viendo que el dibujo es el punto positivo de esta segunda parte de la serie. Y es que el dibujo no para de mejorar. O sea, la calidad guionística baja. Tampoco llega a ser mala, ¿eh? Esto lo dejo ya claro. Pero el arte no deja de mejorar. El nivel de detalle no deja de mejorar. El uso de las sombras tampoco. Luego, esta segunda parte de la serie se nota que fue muy influyente en Kentaro Miura. Por cómo dibuja Tetsuo Hara algunos enemigos de Kenshiro, por el diseño de estos enemigos a los que se enfrenta, por el diseño de los edificios que aparecen en esta segunda parte de la serie, o sea, edificios como este, que parecen la torre esta que aparecía en Berserk, un lugar a donde son conducidos pues pobres desgraciados y luego allí son esclavizados, ¿veis? Y bueno, ya estáis viendo los edificios, o sea, en esta segunda parte, digamos que aparecen menos edificios destruidos, como los que aparecían en Akira o en Mad Max, y aparecen más edificios como los que aparecen pues en la obra de Robert E. Howard, Conan el Bárbaro, o en otros clásicos de la ciencia ficción, como por ejemplo John Carter. O sea, mundos así futuristas que evocan a épocas pasadas de la humanidad.
Y también vemos influencia de H.R. Giger, el diseñador de Alien, en los diseños de esos edificios, tal cual. De hecho, hay un edificio que aparece en los últimos tomos, en el cual aparecen gárgolas de Alien, que tienen la misma forma que la criatura que aparecía en esa película. Y bueno, ya veis que el arte no para de mejorar. Y bueno, tenemos este arco, el arco de Falco, como le llamo yo, que está bastante bien. O sea, no es del mismo nivel que lo anterior. O sea, la serie, digamos que lo mejor de la serie son los tomos del 4 al 10. Los tomos del 11, los tomos 11 y 12 están bien. Y luego, en el tomo 13, empieza una nueva saga que se prolonga hasta el tomo 16. ¿Veis? Se prolonga hasta este tomo, hasta el tomo 16, en la cual, bueno, aquí he de decir que esta es la que menos me gustó, porque hay incongruencias argumentales referentes al pasado de Kenshiro. Aquí le vemos junto con sus otros dos hermanos adoptivos, Toki y Rao. Y hay incongruencias argumentales y, bueno, ya no solo referentes al pasado de Kenshiro, también en los sucesos que acontecen. Como por ejemplo, que Kenshiro llegue a una isla donde hay poderosos rivales. De hecho, en este tomo le vemos llegando a la isla, ¿veis? Aquí vemos el océano. Kenshiro pues lo cruza a bordo de un barco pirata, tal cual. Con estas gafas ahí, parece Sylvester Stallone. O sea, se nota mucho la influencia del cine de la época en Hokuto no Ken. A fin de cuentas, Hokuto no Ken, a pesar de ser una obra que a día de hoy pues sigue teniendo éxito, es intergeneracional, se nota también que es una obra hija de su tiempo y por eso nos sigue molando a muchos. Y lo que hace Kenshiro es ir a una isla donde hay poderosos enemigos y tal, que hasta el más débil de ellos tiene un poder increíble. Pero luego, en siguientes tomos, aparecen una especie de harapientos, de andrajosos, que son del tamaño de Ewoks, como los que aparecían en El Retorno del Jedi, de Star Wars, y pueden con ellos, y es como, no lo entiendo, no se supone que eran poderosos. Y hay incongruencias y cosas así. A mí, por ejemplo, los tomos del 13 a al 16... lo que opino de ellos es que son tomos en los que la serie parece que se imita a sí misma. O sea, leyendo los tomos del 13 al 16 tenemos la sensación como que la serie nos está contando lo mismo que la saga anterior, que la saga de los tomos del 4 al 10, pero todo más flipado. Todo más flipado, con unas viñetas muy over the top, con unas técnicas de combate más exageradas, o sea, viñetas como una que os voy a mostrar ahora. Espera, esto, o sea, esto es súper over the top, que a mí me mola y tal, yo lo disfruté, pero al mismo tiempo sentía como que la serie se estaba imitando a sí misma. Este personaje, por ejemplo, es como una mezcla entre Rao y otro personaje que aparecía en la saga de los hermanos, que es Souther, un personaje carismático, increíble. O sea, mucho adorar a Rao, pero este no se queda nada atrás. Y es una saga que, bueno, que está bien, pero vamos, que se nota que no es del mismo nivel que la anterior, pero se nota mucho. Y luego, desde la mitad de este tomo al tomo 18, al último, tenemos lo que es la saga final, el arco final. Aparto estos tomos de aquí. Los tomos 16, bueno, parte del 16 y el 17 y 18. Son unos tomos que a mí me gustaron más que los anteriores, me gustaron más que los tomos del 13 al 16. Pero ya notabas que la serie lo mejor que podía hacer era terminar. Aparece un nuevo personaje, son una serie de historias en las que vemos a Kenshiro de maestro de un joven, de este chico que no voy a decir quién es. Y están muy bien, a mí me gustaron más que los tomos del 13 al 16. Pero ya se notaba que la serie pues estaba perdiendo popularidad. Y ya la serie pues fue encaminada pues a una conclusión en un pequeño arco final que a mí me gustó mucho. Pero vamos, que en general Hokuto no Ken me parece una serie tremenda
Pero vamos, lo que hizo a la serie grande, lo que hizo a la serie mítica, lo que a mí me impactó, que fue lo que había leído hasta esta última lectura, fueron pues los tomos del 1 al 10 de la presente edición. Porque es que hace muchos años, en los años 90, nos llegó Hokuto no Ken aquí a España y solo se publicó hasta esto, hasta lo que recopila el tomo 10 de la presente edición, que es la primera parte de la serie. Lo que hizo a Hokuto no Ken una serie mítica. Por eso incido tanto en que, si os interesa Hokuto no Ken, que no se eche atrás, que sean 18 tomos, porque del 1 al 10 es increíble, es lo que hizo la serie mítica. Y además es que tú te terminas el tomo 10 y piensas, ah, pero esto continúa, porque podía haber terminado ahí perfectamente. Y bueno, la serie continúa y tal, y sí, es entretenida, tal, pero vamos, sientes como que la serie, sobre todo entre los tomos del 13 al 16, se imita a sí misma, todo más flipado, el arte no deja de mejorar, el arte, vamos, es increíble. O sea, voy a poneros así una escena para que veáis, a ver si... Intento así mostraros una en la que no aparezca un spoiler. Pero fijaos, o sea, fijaos el arte, una de las viñetas finales. O sea, el arte comparado al Kenshiro del primer tomo con el Kenshiro del último tomo. O sea, nada que ver. Más fuerte, más detallado, o sea, el uso de las sombras por parte de Tetsuo Hara impresionante. Y lo dicho, hay muchas incongruencias, muchas veces las justifican con que todo es cosa del destino. O sea, el destino es un elemento que en Hokuto no Ken está presente en todo momento, pero claro, el lector tampoco es bobo y sabe muy bien cuando una cosa es una incongruencia y cuando otra cosa pues ya es cosa, como dicen los personajes, del destino. Y nada, gente, bueno, pues ya dicho esto, pues vamos a la tercera parte del vídeo, a la parte final, vamos, al tercer bloque, donde ya me despido de vosotros, ¿vale? Venga, ¡vamos allá! Bueno, gente, pues eso, El puño de la estrella del norte, o como me gusta llamarla a mí, Hokuto no Ken, es una serie que es mítica, es una serie de importancia capital por su influencia, por otras cosas como su mensaje y su filosofía, etcétera. Y que, bueno, pues lo que comentaba, está formada por dos partes, una primera parte increíble, o sea, una primera parte que te deja un pozo de por vida, tal cual, no exagero, y una segunda parte que uno percibe un poco, pues, como más de lo mismo que lo anterior, menos calidad argumental, pero mayor calidad artística. Personajes que, si bien siguen apareciendo personajes interesantes, no resultan tan carismáticos como los que aparecieron en la primera parte. Y luego unos últimos tomos que hacen que la serie pues tenga un final a la altura, un final bastante digno. A mí el final me encantó. Me encantó el final de esta serie. Me pareció un final que además me hizo recordar a la historia del anciano que os he mostrado en este vídeo. Y me gustó mucho cómo terminaba la serie. Y bueno, de Hokuto no Ken, pues yo, sinceramente, podría estar hablando horas. O sea, horas, no exagero. Porque lo que he hecho en este vídeo es hablaros un poco de la serie de forma superficial, aunque no lo creáis. O sea, he hablado de las claves y aún así me he dejado unas cuantas en el tintero. Porque lo de esta serie es algo impresionante y siempre surgen nuevas cosas que decir acerca de ella. De Hokuto no Ken ya no solo es que pudiese tirarme horas hablando de ella, sino que también podría hacer hasta un canal de YouTube hablando únicamente y enteramente de Hokuto no Ken, como hacen algunos con series como Dragon Ball, Shingeki no Kyojin o Chainsaw Man. Bueno, pues yo podría hacer lo mismo con Hokuto no Ken, pero bueno, a mí me gusta la variedad, así que no lo hago. Y es que, si bien he hablado de personajes como Kenshiro, Yagi, Toki y Rao, pues no he hablado tanto de otros como Souther, que es un personaje que me encanta, u otros tantos que aparecen a lo largo de la obra. Pero vamos, mi intención era hacer una reseña así breve dentro de mis estándares y no un video comentario. Y es que, aunque hubiera hecho un video comentario, un resumen y análisis como hice con Berserk, aún así me hubiera dejado cosas en el tintero, así que al final pues opté por esta opción. Así que nada, gente, bueno, yo espero que a través de este vídeo pues os haya quedado claro el por qué esta serie es tan importante,
una de las franquicias más rentables de la historia, de las que más ingresos han generado, de las más influyentes, y sobre todo, bueno, pues espero que os haya animado a darle una oportunidad a esta obra, al menos que leáis hasta el tomo 10, que leáis hasta ahí, porque de verdad que lo vale. Vamos, yo es una serie que considero esencial. O sea, muchas veces me preguntan, ¿y qué manga salvarías? ¿Qué manga te llevarías a una isla desierta? Yo, uno de los primeros que me viene a la mente, Hokuto no Ken, tal cual. O sea, me llevaría a Hokuto no Ken, porque es que es un manga que, ya digo, es pura filosofía estoica, y al igual que leer a Epíteto, pues es un poco como leer lo mismo. O sea, te sientes igual que leyendo a Epíteto. Y en una isla desierta sería un lugar idóneo para leer esta obra, para aguantar esa situación, el acabar en un lugar desierto. En fin, estoy divagando ya, así que venga, voy a ir ya despidiéndome, ¿vale? Y lo dicho, espero que os haya animado a esto, a darle una oportunidad a esta obra, que hayáis disfrutado de mi compañía, eso por descontado, y ya, nada, pues nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.